Ya, el número 10 dice que hay que ordenar de manera creciente los siguientes números, ¿cierto? Que ahí se señalan. ¿Qué quiere decir de manera creciente? De menor a mayor. ¿Ya? Entonces, de izquierda a derecha, de menor a mayor. Y luego responder, ¿cierto? ¿Cuál número, qué número es el que queda al medio, después de haber realizado ese orden? Entonces, vamos a resolverlo en un Word para ver que podamos tener de alguna manera el cálculo o la comparación de los números, ¿ya? Para que podamos ordenarlo. Entonces, siempre la idea es poder trabajar, en este caso, entender sobre una base, ¿ya? Los números, ¿ya? En este caso, yo lo que haría es traspasar cada uno de los números que ahí aparece a un número entero o decimal, en el caso de que no, bueno, me parece que ninguno va a dar un entero entero, pero no dejarlo ni en fracción, ni en decimal, ni en raíz, idealmente, porque como estamos más acostumbrados a trabajar con números desde esa perspectiva, así nosotros podemos entender, ¿cierto?, cuándo o cuál es más grande que el otro, ¿ya? Entonces, vamos a transformar, por ejemplo, ese 10 tercios, ¿ya? En un número, en un número decimal, va a ser en este caso, que va a ser 10 dividido en 3, da 3.3 periódico, ¿ya? Entonces, voy a poner acá, 10 dividido en 3 es igual a 3.3, y esto es periódico. Se ve la Ah, perdón, pantalla de la tienes razón, guía. sí, tienes toda la razón, ahí sí. Ya, ahí sí, ya mira. Entonces, 10 tercios, ¿cierto? 10 dividido en 3. Lo dividimos, ¿cierto? Ya sea a mano o en la calculadora. Y nos va a dar 3.3. Y esto es 3.3 periódico. No es este. Y de esa forma, nosotros podemos tener, ¿cierto? Un primer número para poder comparar con el resto que nos queda. Espérame, deja ponerle la línea arriba. Ahí sí. Entonces con el siguiente, como ya está, como decimal, lo vamos a dejar así tal cual como está, que en este caso sería un 0.3 periódico, ¿ya? Entonces, si yo te pregunto a ti, ¿cuál de esos dos recién que llevamos transformados, cuál de los dos es más grande? ¿Cuál dirías tú que es más grande? El 3,3 El periódico. 3,3, ¿cierto? Entonces, de esa manera, ya tenemos los primeros dos. Pero luego, ¿cierto? Aparecen otros números más, que en este caso hay una raíz, ya que sería la raíz de 5, la raíz cuadrada de 5. Entonces, vamos a tratar de calcular esto igual. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Nosotros podríamos sacar la raíz de 5 en una calculadora, nos va a dar 2.2 y decimales, ya va a ser un número, no sé si infinito, pero que tiene muchos decimales. Entonces, para nosotros tener una aproximación en el tema de las raíces cuadradas, una idea es poder buscar estos números que de alguna manera hacen que yo me aproxime más a ese resultado, es decir, a la raíz de 5. Entonces, voy multiplicando, por ejemplo, digo, a ver, si yo tomo como raíz de 5 el 2, ¿ya? 2 por 2 me da 4, me falta para llegar a la raíz de 5, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Me paso al siguiente, al 3. Entonces, si yo multiplico 3 por 3, eso me da 9, entonces me paso muy por encima. Busco un término intermedio, en este caso podría ser el 2,5, y compruebo, o sea, hago la multiplicación 2.5 por 2.5, y veo que me paso porque me da 6.25 eso. Entonces voy bajando, ¿ya? Voy bajando, por ejemplo, 2.3, ¿ya? Entonces 2.3 por 2.3 me da 5.29, ¿ya? Entonces ahí también me paso. Y pruebo con el 2.2 y el 2.2 me da 4.84. ¿Ya? Entonces, como estamos trabajando con un decimal, ¿ya? Tenemos los resultados de arriba con un decimal,
vamos a dejar esa raíz de 5 en 2.2. ¿Cómo la determinamos? Sin la calculadora, porque uno la puede hacer fácilmente con la calculadora, pero si la quisiera hacer sin calculadora, sin tener que utilizar algún método para poder determinarla, sería probar eso, ya ir probando, por ejemplo, números. Entonces, por ejemplo, como te digo, 2, ya con el 2 me dio abajo, con el 3 me pasé, con el 2.5 me pasé, con el 2.4 también, con el 2.3 también, y con el 2.2, ¿cierto? Estoy más o menos dentro de un rango aproximado, bastante cercano, y que es efectivamente el resultado que te va a entregar la calculadora, ¿ya? Entonces seguimos con el, con el otro, que en este caso sería raíz de, perdón, raíz de 2, ¿ya? En este caso, la raíz de 2, obviamente, no podemos ni probar con el 1 ni con el 2, ¿cierto? Tenemos que probar inmediatamente con un 1, algo. Entonces ya por lo menos se nos achica bastante lo que es el espectro o las posibilidades de números que tenemos que ocupar. Entonces, por ejemplo, si nosotros probamos con el 1.5, me da 2.25, ¿ya? Entonces me paso. Entonces bajo 1, pruebo con el 1.4. Y con el 1.4 me da 1.96, que yo diría que es lo más cercano, porque si pruebo con 1.3 me va a dar un número más chico. Entonces me voy a quedar con el 1.4 como la raíz cuadrada de 2, ¿ya? Aproximada, obviamente, ¿ya? Solo para fines de poder entender este orden. ¿Y por qué también es recomendable? Porque mira, independiente de los números que tengan hacia el lado, sabemos que este es 2.2 y algo más. Sabemos que este es 1.4 y algo más. Pero dentro de los resultados que tenemos no hay ninguno que se parezca. Ya no, por ejemplo, no tenemos 2.2. Entonces, por ende, nos sirve igual esta aproximación que estamos haciendo, ¿ya? Y el último es una fracción, ¿ya? Que aparece como 2 dividido en 5 o 2 quintos. 2 dividido en 5. Y en este caso podemos hacerlo más fácil y poder dividir esa fracción. ¿Ya? Si nosotros aplicamos la propiedad para dividir la fracción, nosotros le tendríamos que agregar un 0 arriba al numerador. ¿Y de qué forma sacamos ese 0? Colocando un decimal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ponemos 20 dividido en 5, pero el resultado que nos dé va a ser un decimal, con un 0 por lo menos. Y si yo ya puse ese 0, entonces 2 dividido en 5 o 20 dividido en 5 me va a dar 4. Entonces 2 dividido en 5 es 0.4. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos todos los números, como yo te decía en el comienzo, expresados de una manera comparable, porque aquí no están, o sea, todos son números, entiendo eso, pero no están expresados de una manera que pueda hacer yo una comparación inmediata, ¿ya? Entonces, o a menos que yo por lo menos tenga un manejo más avanzado de los números y yo pueda ver inmediatamente que raíz de 5 es aproximadamente 2.2, pero para este caso vale la pena hacer la comprobación. Entonces ahora, con esto, nosotros ya podemos hacer este orden de menor a mayor. Entonces tengo 3.3 periódico, 0.3 periódico, 2.2, 1.4 y 0.4. Entonces, ¿cuál de todos estos números es el más pequeño? 0,4. ¿Segura? Hay otro que por ahí está antes del 0.4. Podríamos dejar el Eh, 0.3. ¿Ya? es 0,3 Sí, periódico. correcto. ¿Ya? Claro, porque como es periódico va a ser 0.33333 infinitamente 3. ¿Ya? Entonces, igual ese va a ser el primero. Luego tendríamos el 0.4, como dices tú. Luego del 0.4 vamos viendo 3.3 no, 2.2 no, el 1.4 sería el que viene ahora. Luego el 2.2 y luego el 3.3 periódico. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos la secuencia que nos permite responder a la pregunta que se hace en el ejercicio. En el ejercicio dice, ¿qué número es el que queda en medio entonces? El 1.4. ¿Y el 1.4 a qué corresponde? A la raíz de 2, que en este caso tendría que ser la letra C. ¿Ya? No sé si
A ver, espérame. 3, 0.3, 2.1.4. Sí, sí. No sé si me confundí en algo, parece que no. Pero ese debería ser el resultado correcto. No sé si tienes algún comentario al respecto de esta o algo que no hayas entendido o que falte repasarlo. No, sí entendí. Ya. Entonces, eso es importante poder tomarlo en cuenta, que tratar de siempre llevarlos a un criterio que sea en el que tú puedas comparar números. ¿Ya? Luego tenemos el número 11, y que el número 11 dice que, bueno, lo mismo, hay que ordenar de mayor a menor los siguientes números, ¿ya? Entonces vamos a aplicar el mismo criterio que ocupamos recién. Ya, entonces, ahí tenemos, no me alcanza acá, ahí sí. Tenemos, ordene de mayor a menor los siguientes números: raíz de 6, 2 raíz de 3, 39 dividido en 20. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Vamos a expresar cada uno de esos números en, en términos de comparables, es decir, en este caso lo más sencillo sería poder llevarlos a números decimales, que es lo que no, porque como te digo, no nos van a dar números enteros. Entonces, vamos a tomar primero la raíz de 6, la raíz de 6, y empezamos a buscar números. Ya sabemos que 2 no nos va a servir porque 2 por 2 es 4. ¿Ya? Sabemos también que 3 no nos va a servir porque 3 por 3 es 9. ¿Ya? Entonces vamos a probar con un número entre el 2 y el 3, ¿ya? Que permita que aproximadamente su resultado sea la raíz de 6, o sea, perdón, nos dé 6. ¿Ya? Entonces vamos a probar con el intermedio, que es el 2.5. Entonces si yo multiplico 2.5 por 2.5, el resultado me da 6.25, ¿ya? Me paso un poquito. Entonces voy a ir al resultado que está antes, o al número que está antes de 2.5, que es 2.4. ¿Ya? Entonces vamos a poner 2.4 por 2.4 y ese me da 5.76. ¿Ya? Entonces me voy a quedar con aproximadamente 2.4. ¿Ya? Con ese entiendo que 2.4 por 2.4 me da 5.76. Si yo subo a 2.5, eso me paso de 6, entonces lo voy a dejar en 2.4. Luego tenemos que transformar el 2 raíz de 3. ¿Ya? Entonces, para hacer esto, nosotros vamos a transformar a una raíz completa este numerito que está acá. ¿A qué me refiero con eso? A que vamos a pasar el 2 dentro de la raíz. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos el proceso inverso. Por ejemplo, si tú tienes un 4 y tú le aplicas la raíz cuadrada a ese 4, te da un resultado igual a 2. ¿Ya? Y si yo tengo un número 2, yo sé que ese 2 representa la raíz cuadrada de 4. ¿Ya? Entonces, si yo quiero pasar ese 2 que está afuerita, ¿ya? Lo que yo tengo que hacer es entender qué raíz cuadrada representa ese 2. Y como dijimos recién, ¿cierto? 2 es la raíz cuadrada de 4. Entonces, dentro yo voy a colocarlo como que si fuera un 4, que está multiplicando a ese 3 que ya estaba abajo de la raíz. Luego, em, la multiplicación en este caso de, de potencias o en este caso raíces, ¿cierto? Nos va a permitir hacer esa multiplicación interna producto de que tienen el mismo exponente. Entonces, lo único que yo hago es multiplicar 4 por 3 debajo de la raíz y el resultado me da 12. ¿Ya? Y ahora viene la otra parte interesante, que es poder nosotros, porque esa fue la transformación inicial, poder nosotros determinar a cuánto equivale esta raíz de 12. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la misma manera que lo veníamos trabajando hace un momento, entonces buscando números. Proponemos en primer lugar la raíz cuadrada de 12 como un 3, ¿ya? Entonces decimos, ¿cuánto es 3 por 3? Es 9. No, me falta mucho para llegar a 12.
luego me voy al 4 y digo, a ver, ¿cuánto es 4 por 4? Es 16. También me paso mucho, ¿ya? Entonces, voy a probar con un intermedio, igual que en el caso anterior, por ejemplo, con el 3.5. Entonces, multiplico 3.5 por 3.5 y eso me da 12.25, ¿ya? Me paso un poquito del resultado que estoy buscando. Entonces, voy a probar con el 3.4. Y si pruebo con el 3.4 me da 11.56. Entonces lo voy a dejar en 3.4, que es el número que multiplicado por sí mismo me da el valor más cercano al 12. ¿Ya? Y finalmente vamos a hacer la transformación del 39 dividido en 20. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer va a ser dividir, ¿ya? 39 dividido en 20. Espérame, dame un segundo que... Ya, ahora sí. Vamos a dividir el 39 dividido en 20. El resultado debería ser muy cercano a 2. ¿Ya? Y si lo corroboramos o realizamos esa división, el resultado me va a dar 1.95. ¿Ya? 1.95. Entonces ahí tenemos todo expresado en números decimales, que podemos ordenar desde el menor a mayor. Entonces, de estos números, el menor es el 1.95. Después vendría el 2.4 y después vendría el 3.4. Y ahí nosotros tendríamos la secuencia lógica de cómo están ordenados de menor a mayor estos números. No sé si tienes alguna duda hasta esa parte, ¿vale? No. Ya, perfecto. Entonces vamos a pasar al número 12. Mira, particularmente me llaman la atención, bueno, tú me señalaste alguno, entonces igual voy a ver cómo nos va con eso, que son eh, en el número 12, que sería la letra F, que está un poquito, no complejo, no es complejo de realizar, pero sí tiene algunas cosas entre medio que hay que repasar, y la letra K, ¿ya? Que igual requiere algunas cositas que se pueden trabajar, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de resolverlos, ver si alcanzamos, yo creo que vamos a alcanzar bien, pero de resolver estos dos, sería la letra F, en primer lugar, y después vamos a ver con la letra K. Em, el primero de ellos, que es la letra F, nos damos cuenta, ¿cierto?, que es una división dentro de una raíz cuadrada y que más encima tiene dos números, ¿ya? Que en este caso es el 1.6 periódico y el 1.3 periódico. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es poder efectuar, ¿ya? Transformaciones, igual que en todos los casos anteriores, de manera tal de dejar estos números representados de la manera más sencilla posible, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso primero. ¿Está bien? Sí, ahí sí. Entonces, vamos a colocar eh, la raíz de 1.6 periódico. Mira, yo lo que sugiero en este caso es que podamos transformar a fracción. ¿Por qué? Porque si nosotros transformamos a fracción, podemos ver si tanto en el numerador como en el denominador de la transformación de ese número, como de ese número, hay algún número que se pueda simplificar con el otro, ¿ya? Y de esa manera es más fácil para nosotros resolver el ejercicio, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros hacemos esta transformación de número decimal, ya que más encima es periódico, a fracción? Entonces vamos a tomar el primer caso, que es el 1.6. La regla, ¿ya? De alguna forma dice que lo que yo tengo que hacer es colocar en la parte de arriba el número como si no tuviera decimal, ¿ya? Y olvidarme que tiene esa rayita. Es decir,
como un 16 solamente. Pero como es periódico, tengo que restarle 1, ¿ya? Entonces me va a quedar 16 menos 1, ¿ya? Y abajito, yo tengo que poner, en este caso, como se trata de un número periódico, un 9, ¿ya? Y eso es todo lo que tengo que hacer de alguna manera para yo tenerlo representado como una fracción. Entonces, ¿qué hago? Tomo el número como si fuera un entero, entonces coloco 16. Luego a ese 16 le resto 1, ¿por qué? Porque es periódico. Y abajo lo voy a dividir por ¿cuánto? Por 9. ¿Por qué por 9? Porque se trata de un número periódico, entonces no lo voy a dividir por 10, como comúnmente lo hago con los otros decimales que no son periódicos. Luego voy a trabajar con el de abajo, y el de abajo es prácticamente lo mismo. ¿En qué sentido? En que también se trata de un 1.3 periódico. Entonces, en el numerador, ¿qué tengo que hacer? Tengo que colocar el 13. ¿Por qué el 13? Porque es 1.3, ¿ya? Pero como se trata de una transformación, tengo que colocarlo como si fuera un entero. A ese 13 le voy a restar 1, ¿ya? Y lo voy a dividir de igual forma por 9. Perdón, por 9. Ahí sí. Entonces ahí tenemos bastante más sencillo, entre comillas, lo que es el ejercicio. Entonces ahora vamos a seguirlo trabajando. Vamos a resolver lo que se pueda resolver de este ejercicio, y de ahí vamos a resolver también la división, ¿ya? Pero primero nos vamos acá. 16 menos 1 sabemos que es 15, y 13 menos 1 sabemos que es 12. Luego ahí nos encontramos con una división, ¿ya? Con una división de 15 novenos, o 15 dividido en 9, dividido todo eso por 12 dividido en 9, y todo eso dentro de una raíz, ¿ya? Entonces, la división, como vamos, siempre tratamos de ir desde lo más profundo, sacando hacia afuera el ejercicio, ¿ya? Es como cuando trabajamos los paréntesis, siempre uno va como al último paréntesis, al que está más adentro, y de ahí uno empieza como a simplificar. Entonces, en este caso, lo mismo. Antes de resolver la raíz, nosotros trabajamos con las fracciones que están dentro, y de esa manera vamos reduciendo un poquito el número que ahí está. Entonces, aquí hay una división. 15 novenos dividido por 12 novenos, ¿ya? Entonces, eso yo puedo resolverlo multiplicando extremos y medios. Es decir, en el numerador del resultado va a estar este, el numerador de la primera fracción, es decir, de 15 novenos, es decir, 15, multiplicando al denominador de la otra fracción, es decir, en este caso 9, o lo que se conoce también como multiplicación cruzada, ¿ya? 15 novenos dividido por la multiplicación de lo que resta del denominador de la primera fracción, es decir, el 9, y que va a multiplicar al numerador de la otra fracción, que sería el 12. Y ahí nosotros tenemos un resultado bastante interesante. ¿En qué sentido? En que tenemos un 9 tanto en el numerador como en el denominador, ¿ya? Entonces los vamos a simplificar, ¿ya? Entonces, como está multiplicando ese 9 arriba y hay otro 9 multiplicando abajo, los voy a simplificar, y el resultado de momento me va a quedar 15 arriba y abajo me va a quedar 12, ¿ya? Luego voy a buscar otro factor para poder simplificar. Voy a ver si hay algún número en común entre 15 y 12, o un múltiplo común. En este caso, ¿cierto? Sabemos que el 3, ¿ya? Perdón, el 15 está dentro de los múltiplos de 3, y el 12 también está dentro de los múltiplos de 3. Entonces, multiplicando el 3, ya, por cierto número, yo puedo obtener cada uno de estos. Entonces, para yo llegar a 15, tengo que multiplicar 3 por 5. Y para yo llegar a 12 tengo que multiplicar 3 por 4, ¿ya? Entonces nos encontramos en un resultado bastante similar al anterior. ¿En qué sentido? En que tenemos un 3 arriba y un 3 abajo, que los vamos a simplificar, ¿ya? Vamos a borrar eso y me va a quedar 5 dividido en 4. Ahí podríamos aparentemente tener un primer resultado. Sin embargo, esto se puede seguir resolviendo, ¿ya? ¿Y de qué forma? Oh, perdón. ¿De qué forma? Vamos a
calcular o verificar si es que hay alguna raíz exacta para 5 o para 4, ¿ya? En este caso sabemos, ¿cierto?, que para 5 no hay una raíz cuadrada que sea exacta, entonces ese no lo vamos a poder resolver. Pero sí sabemos que hay una raíz exacta para 4, que la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, eso nos permite que el ejercicio quede expresado de la siguiente manera. Voy a hacer un paso adicional para que no nos perdamos de nada. Mira, eso que está ahí, yo lo puedo escribir de esta misma forma, como si yo lo tuviera por separado, como una raíz de 5 y como una raíz de 4, ¿ya? Hecho eso, nosotros podemos hacer lo que te acabo de mencionar, que es resolver, ¿cierto? Las raíces. Sabemos que no hay una raíz exacta para el 5, entonces se va a quedar como raíz de 5, pero sabemos que sí hay una raíz exacta para el 4, que es el 2, ¿ya? Entonces lo escribimos de esa forma y ahí podemos tener, ¿cierto? El resultado de esto que está acá, ¿ya? Esa es la solución de ese ejercicio. No sé si tienes alguna duda respecto a este ejercicio que acabamos de revisar, No, no tengo duda. ¿no? Ya. Entonces, mira, para resumir lo primero, ¿cierto?, es identificar un poquito, porque lo más probable es que siempre aparezcan este tipo de ejercicio, pero lo primero es identificar qué números son decimales. En este caso, lo ideal es poder llevarlos a fracción, porque no los va a poder llevar a enteros, ¿ya? Sino que, porque por el hecho de ser decimales, los tienes que llevar a fracción. De ahí, al poder llevarlo a fracción, la idea siempre es que, obviamente, se respete la regla de qué número se trata, como es periódico, entonces, para transformarlo a fracción, es más que decir 16 dividido en 10, ¿ya? Porque si yo, por ejemplo, coloco 16 dividido en 10, me da 1.6, pero no periódico. Entonces, por esa razón yo tengo que hacer esto que hicimos acá, ¿cierto? Que es 15 dividido en 9 finalmente. Luego, con el de abajo hacemos exactamente lo mismo. Luego, nosotros al poder obtener estas fracciones, ¿cierto? La idea es buscar si hay algún factor en común que se pueda simplificar, que fue acá lo que pudimos conseguir con los 9, y de ahí poder simplificar cada vez más el resultado. En primera instancia, simplificando los números solamente, es decir, buscando si hay una base común, que en este caso fue el 3, pero después, en una segunda instancia, ver si hay una raíz que sea solución o un número que sea solución para la raíz cuadrada de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces ahora, mira, vamos a resolver la letra K, ¿ya? Que ese igual tiene de todo un poco. mm, y vamos a ver de ahí si es que alcanzamos a hacer algún otro. Pero en general, estos tienen la complejidad de que se trabaja un poco con varios elementos, con varias propiedades eh, de los números, ¿ya? De los números en general. Entonces eso es lo que complejiza un poquito la resolución de los ejercicios, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que trabajes cada uno de los números que aquí aparece, ¿ya? Por separado inicialmente. Es decir, tratar de reducir lo más que se pueda cada uno de los números. Por ejemplo, tomar primero el raíz cuadrada de 245 y transformarlo, reducirlo a un número más pequeño. Luego tomar este que está acá, raíz cuadrada de 9 dividido en 100 por raíz de 45 y ese también reducirlo, ¿ya? Y finalmente tomar este y reducirlo también. Y de ahí realizar el resultado que nos dé de este, menos el resultado que nos dé de este y más el resultado que nos dé de esta parte, ¿ya? Y de esa forma nos queda bastante más cómodo poder trabajarlo. Entonces vamos con el primero, raíz de 245. Mira, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer, porque no hay una raíz exacta para el 245, entonces nosotros vamos a tratar de buscar dos números que al multiplicarlos, ya a nosotros nos dé
este 245, ¿ya? Entonces, es un tema bastante complejo poder hacerlo en el sentido que hay que probar con muchos números, pero ¿cuál es mi recomendación para poder hacerlo? Es que te fijes, en este caso, en el último. Ya en este caso, por ejemplo, el 5, ¿ya? Entonces, vamos a tomar como es 245, este 245 es el resultado de multiplicar 5 por algo, ¿ya? Porque si yo multiplico 2 por algo, no me va a dar 245. Si yo multiplico 3 por algo, tampoco me va a dar 245. Si multiplico 4 por algo, tampoco me va a dar 245. Entonces, el único número que me va a permitir llegar a ese 245 es el 5. 5 por algo. 5 por cuánto. ¿Ya? Y ahí es donde empieza un poquito también la segunda parte de la complejidad de buscar cuál es este otro número. Entonces, en primer lugar, mira, voy a anotar acá el 5 para que no se nos olvide. 5 por algo, por X, nos va a dar 245. De hecho, acá, mira, inclusive uno podría hacer hasta una ecuación, ¿ya? Por ejemplo, ya si yo quisiera acertar a la primera sin probar número, yo diría 5 por algo me va a dar 245. Perfecto, ahí tengo una ecuación de primer grado. Entonces eso me hace resolver esa ecuación en donde X va a ser el resultado de 245 dividido en 5. ¿Y qué es 245 dividido en 5? Que es 49. Y ahí tengo los dos números. Es decir, para yo llegar a 245, me basta con multiplicar 5 por 49. ¿Ya? Entonces ahí tengo la primera parte de este primer bloque o de este primer número. ¿Por qué la primera parte? Porque ¿para qué uno hace esto? ¿Para qué uno descompone ya lo que es la raíz? Para poder ver si hay algún elemento dentro de lo que uno hizo como descomposición que tenga una raíz exacta. En este caso, 5 por 49 es 245, ya, pero a ver, ¿puedo yo sacar alguno de estos dos números hacia afuera de la raíz? Y esa es la idea, ¿ya? Porque si no, vale dejarlo como 245, pero si yo puedo sacar alguno de estos dos números de la raíz, entonces sí tiene sentido lo que estamos haciendo. Entonces, en primer lugar, vemos el 5. Sabemos, el 5 no tiene raíz exacta, entonces el 5 se va a quedar dentro de la raíz. Sin embargo, el 49 sí tiene raíz exacta, ¿ya? Porque si yo busco la raíz cuadrada de 49 es 7. ¿Ya? 7 por 7 es 49. Entonces, ¿cómo hago yo esto? Yo anoto mi raíz y como yo dije, el 5 no lo voy a poder sacar, pero sí el 49. Entonces, cuando yo saco el 49 fuera de la raíz, me va a quedar como 7. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hacer lo inverso, y este 7 lo quiero volver a meter acá, yo sé que ya no va a ser 7, sino que va a ser 7 por 7, que es el 49 que ya está acá. Entonces, ese primer número da como resultado esto que tenemos acá. 7 raíz de 5, que si te das cuenta, queda expresado por lo menos de una manera un poquito más pequeña que raíz de 245. ¿Ya? Entonces, ese lo vamos a dejar como un primer resultado preliminar. Y vamos a pasar a desarrollar el segundo, ¿ya? Que en este caso corresponde a raíz de 9 dividido en 100 por, dice, sí, por raíz, de 45. En este caso, si bien la forma de resolverlo es similar, hay algunas diferencias, ¿ya? Para poder abordarlo. En este sentido, este segundo número se parece mucho al tercero que vamos a transformar. ¿Cómo vamos a trabajar esta transformación? Mira, hay una propiedad, primero que todo para multiplicar fracciones, que dice que la multiplicación de fracciones es paralela. Es decir, el numerador se multiplica por el numerador de la otra fracción y el denominador por el denominador. Ahora, como estamos ante dos raíces, ¿ya? O también podríamos entenderlo como una potencia, porque finalmente la raíz cuadrada es una potencia de un medio, ¿ya? Entonces nosotros podemos aplicar también una propiedad acá,
que dice que si nosotros tenemos distintas bases, pero mismo exponente, podemos multiplicar las bases y mantener el exponente, ¿ya? Y eso vamos a hacer acá. ¿Y cuál es el exponente? El exponente no es más que la raíz, ¿ya? Entonces, me va a quedar de la siguiente forma. El 9 dividido en 100 lo voy a dejar ahí, ¿ya? Todavía no voy a trabajar con él. Luego voy al que está al lado y lo voy a incluir, ¿ya? Dentro del numerador de lo que estaba trabajando. Espérame, dame un segundo. Claro. Dame un segundo. Ya. Ya. Entonces tenemos de la siguiente manera esta parte por 45. Ya. ¿Qué hice yo acá? Lo único que hice fue este 45 que estaba en una raíz solita aparte, lo metí dentro de esta fracción que está acá, ¿ya? Y finalmente es exactamente lo mismo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a trabajar con la descomposición, de alguna manera, y la aplicación de raíces cuadradas sobre lo que tengo acá. ¿Qué quiero decir con eso? Que en primer lugar voy a ver si ese numerito dentro de la raíz, ¿cierto? Porque como lo mismo que delante, siempre empezamos de adentro. Si dentro de esta raíz hay alguna forma de descomponer algo. Por ejemplo, ese 45, ¿yo lo podré escribir de otra forma? Probablemente sí. Ya, no lo puedo sacar hacia afuera, pero sí lo puedo escribir como 9 por 5, que es exactamente lo mismo, 45. ¿Ya? Y este que está abajo es 100. ¿Sabes cuál es la raíz cuadrada de 100? 10. ¿Cuál? El 10, ¿cierto? Entonces, ese 100 yo lo puedo sacar fuera de la raíz y me va a quedar lo siguiente, mira. En la parte de arriba me va a seguir quedando la raíz porque todavía no he hecho nada con ella. Voy a dejar 9 por 9 por 5. Y abajo voy a dejar un 10. ¿Ya? Luego, esto que está acá, ya, si te das cuenta, 9 por 9, 81. La raíz de 81 es 9. Entonces, finalmente, yo puedo hacer cualquiera de las dos formas de las que yo te voy a decir. Para yo entenderlo mejor, puedo multiplicar esto y me va a quedar 9 por 9, 81, y de ahí saco la raíz hacia afuera. O, como está dos veces dentro de la raíz, ¿de qué forma yo lo escribo fuera de la raíz? Lo tengo que escribir una sola vez. ¿A qué me refiero con eso? A que va a quedar lo siguiente. Si yo resuelvo eso de arriba, el 5 no puedo sacarlo, pero como el 9 está dos veces, ¿ya? Yo puedo aplicar la raíz sobre eso, ¿ya? Porque 9 por 9 es 81, ¿ya? Esa multiplicación que está ahí es 81. Y finalmente ahí lo que yo estoy haciendo es esa búsqueda de dos números que me dan 81. Entonces cuando yo saco hacia afuera, ¿ya? Esos dos nueves no salen como dos nueves, sino que salen como un 9. Porque inverso, mira, si yo quiero ese 9 meterlo dentro de esta raíz, acompañando al 5, yo lo voy a meter como un 81, y que yo a la misma vez lo puedo escribir como 9 por 9, que es como aparece acá. ¿Ya? Entonces, eso que está ahí, que era bastante más complejo en la forma escrita, ¿cierto? Que era raíz de 9 dividido en 100 por raíz de 45, yo lo puedo escribir simplemente como 9 raíz de 5 dividido en 10. Y ahí tendría la transformación de ese segundo número que aparecía acá. ¿Ya? Y ahora nos vamos a ir con la transformación del tercero, y que lo vamos a hacer de una manera bastante similar a la que trabajamos el anterior. Entonces voy a escribir primero. Tenemos la raíz de
1600 dividido en 50 y todo eso multiplicado por la raíz de 180. ¿Ya? Lo primero que voy a hacer yo, ¿ya? Va a ser simplificar un poquito la primera parte, que es esta. ¿Ya? Tengo 1600 dividido en 50, que es lo mismo que yo diga o que le saque un 0 arriba y abajo. ¿Ya? Que es lo mismo que decir 160 dividido en 5. Entonces yo compruebo, 1600 dividido en 50 es 32 y 160 dividido en 5 es 32 también. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso primero que todo. Entonces 160 dividido en 5. Luego tengo que eso está multiplicado por 180. ¿Ya? Entonces yo aquí voy a tratar de descomponer eso que está ahí. ¿Ya? ¿Para qué? Para ver si yo puedo extraer, ¿cierto? La raíz de alguno de los dos números que yo descomponga, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Porque es bastante complejo a lo mejor, porque, no sé, tú puedes decir, a ver, 20 por 9 me va a dar 180. 180 por 1 igual me da 180. 18 por 10 igual me da 180. Entonces, ¿cómo yo lo voy a hacer? ¿Ya? Siempre la idea es buscar un número que tenga raíz, ¿ya? Para poder extraerlo, porque como te decía anteriormente, esa es la idea. Si no lo encuentro, entonces mejor escribirlo así como está. Entonces, en este caso, voy a seguir el siguiente criterio para probar. Si tú te das cuenta acá yo abajo tengo un 5, ¿ya? Entonces voy a buscar lo siguiente. Si yo multiplico 5 por algo, ¿existirá la posibilidad de que me dé 180? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque si yo multiplico el 5 por un número par, ya me va a dar efectivamente un número par, ¿ya? Entonces, ¿y qué consigo con eso yo? Que voy a tener un 5 arriba, que lo voy a poder simplificar con este otro 5. Y a su vez voy a ver si también existe esta raíz que yo te comento, ¿ya? Para poder extraerla de manera directa. Entonces voy a poner 5 de igual forma que anteriormente, por x, porque no sé. Y voy a hacer esta ecuación que yo puse. 5 por x es igual a 180. Es decir, estoy buscando qué número que yo multiplique por 5 me va a dar como resultado 180. ¿Ya? Entonces, yo un poco resuelvo acá, me va a quedar que x es igual a 180 dividido en 5, es decir, 180 dividido en 5 es igual a 36. ¿Ya? Entonces, 180 dividido en 5, ahí sí, 36. Entonces, ese numerito que está ahí no es x, sino que es 36. ¿Ya? Sin embargo, yo puedo seguir trabajando este ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Esto lo voy a dejar tal cual, pero siguiendo lo mismo que hacíamos anteriormente, bajo la misma propiedad, vamos a pasar todo esto que está dentro de una raíz cuadrada, dentro de esta otra raíz cuadrada, porque como se está multiplicando, se puede aplicar esa propiedad, ¿ya? Y de esa forma trabajo con una sola raíz cuadrada. Entonces los voy a pasar a multiplicar ahí. ¿Ya? Siempre van a pasar a multiplicar al numerador, ¿ya? En la parte de arriba. ¿Ya? Entonces me va a quedar 160 por 5 por 36 dividido en 5. Entonces, vamos a ver ahora si de alguna manera yo puedo simplificar de acá algunas cosas, ¿ya? Mira, vamos a ver algo primero, antes que todo. Creo yo, esta parte nos vamos a olvidar de esta que hicimos ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay otra manera, ahora me acabo de dar cuenta, que nos permite hacerlo más rápido. ¿Y cómo lo compruebo? Y esto es importante, mira. En el caso anterior no lo pudimos hacer. ¿Por qué no lo pudimos hacer? Porque el numerador
es menor al denominador. Entonces, cuando yo divido eso, me va a dar un decimal. Ya no tiene sentido. En este caso, el numerador es mayor que el denominador. Entonces, probablemente, si yo divido 160 en 5, me dé un número, ¿ya? Entero, o vamos a ver si nos da entero decimal. ¿Ya? Entonces, de esa forma nos queda más sencillo el ejercicio. Entonces, si yo divido 160 dividido en 5, me da 32, ¿ya? Así que igual nos conviene más trabajarlo de esa manera. Entonces me va a quedar raíz de 32, no de 160 dividido en 5, sino de 32. Y esto va a estar multiplicando a esto que está acá. Y mira, aquí pasa otra cosa curiosa, que yo tengo 5 por 36. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Como te decía hace un momento, es poder ver si alguno de los dos numeritos que están dentro de la raíz, puedo yo sacarlo. El 5 ya sabemos que no, pero el 36 sí. ¿Por qué? Porque 6 por 6 nos da efectivamente 36. Entonces el 5 nos va a quedar dentro, pero el 6 va a quedar fuera. ¿Ya? Hasta el momento tenemos eso. Luego, esta partecita ya la tenemos lista, no tenemos nada más que hacer. Pero este que está acá lo podemos trabajar un poco más. ¿Ya? ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Raíz de 32 es lo mismo que si yo digo raíz de 16 por 2. ¿Por qué? Porque 16 por 2 es 32, ¿ya? Pero vamos a anotar el resto, que finalmente y es 6, 6 raíz de 5, ¿ya? ¿Para qué hice eso yo? Porque, mira, lo que nosotros vamos a hacer acá es simplificar esto, o sea, 16 por 2. Sabemos que 2 no tiene raíz exacta, pero 16 sí tiene raíz exacta. Entonces, ¿cuál es la raíz de 16? 4. Entonces, yo esto que está acá, 16 por 2, yo lo puedo escribir como 4 raíz de 2, y esto por 6 raíz de 5. A ver. Sí, 6 raíz de 5. Ahí estamos. Lo voy a saltar un poquito ahí. Sí. Eso que está ahí, nosotros podemos seguir reduciéndolo, ¿ya? ¿De qué forma? Multiplicando. ¿Por qué podemos multiplicar? Porque estos numeritos se pueden multiplicar porque tienen el mismo exponente. Y estos numeritos igual se pueden multiplicar porque tienen el mismo exponente. No tienen la misma base, ¿ya? Pero sí tienen el mismo exponente. Entonces yo puedo hacer como una multiplicación que finalmente me va a conducir al resultado de un número, ¿ya? Pero que va a estar compuesto por una parte como un número entero y por la otra parte como una fracción. Es decir, multiplico 4 por 6, ¿ya? Que sería 24, que es la multiplicación de los enteros, y la raíz, ya la voy a dejar también, multiplico lo que está dentro de la raíz, porque te acuerdas que decíamos que si tienen distinta base pero igual exponente, podemos mantener el exponente y multiplicar las bases, es decir, 2 por 5, que en este caso sería 10. Entonces ahí tenemos resuelto el tercer número, ¿ya? Entonces ahí tenemos eso. ¿Qué es lo que resta ahora? Escribirlo, ¿ya? En primer lugar, y ver si podemos hacer algo más para resolverlo, lo cual probablemente no se puede hacer nada más por el hecho de que la complejidad del ejercicio de alguna manera está dada por todas las transformaciones que hay que hacer internamente. Entonces el primero, raíz de 2,45, nosotros llegamos a este resultado, a 7 raíz de 5. Luego dice menos. ¿Menos cuánto? Menos eso que está ahí. Y ese nosotros lo transformamos, lo redujimos bastante y lo dejamos como 9 raíz de 5 dividido en 10. ¿Ya? Entonces 9 raíz de 5 dividido en 10. Y por último dice más todo eso que está ahí, que nosotros recién lo acabamos de resolver, que es más 24 raíz de 10. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces, ese sería finalmente el resultado de este ejercicio, ya que es un poquito más complicado, tiene un poquito más de cosas que hacer y como te decía yo recién, hay varios elementos
que considerar a la hora de poder resolverlo. ¿Dudas en alguna parte, en cualquier parte, vale? Lo que sea la duda que tengas, pregunta nomás. No, pero así, eso es el resultado, no se puede reducir más. A ver, mira, podría, claro, porque mira, el tema que ocurre acá, es que nosotros tenemos ciertas restricciones para poder operar ese resultado, porque, porque tenemos las bases, ¿cierto? Si bien los exponentes van a ser los mismos, ¿ya? Las bases son diferentes, entonces de alguna manera yo no estoy sumando, ya no voy a estar sumando. Es como decir, no estamos sumando manzanas con manzanas, sino que podemos estar sumando peras con manzana y el resultado que nos dé puede ser muy distinto, ¿ya? Entonces, mira, dame un segundo para ver si me da algún resultado y si se puede reducir, porque según yo entiendo, probablemente no se pueda, pero quién sabe. A ver. A ver. Dame un segundo. Mm, 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 mm. 7. Déjame, déjame corroborarlo bien. A todo esto, ¿vale? ¿Cuándo tienen evaluación de esto ustedes? Tenemos todos los jueves. Todos los jueves. Mm. ¿Y cómo les ha ido con las clases en línea? ¿Han tenido complicaciones? Eh, Bien, o Sí, sea, tengo clase de matemáticas lunes, martes ya, y jueves. entiendo. Espérame, eso no va ahí, ahí sí, ahí. No, claro, no, el ejercicio te va a quedar ahí, solamente ahí, porque de alguna manera lo que tenemos, ya, tenemos suma y resta en este caso. Entonces, la propiedad de lo que yo te comentaba hace un momento, a lo mejor si estuvieran multiplicando sería distinto, pero como están sumando y restando, ya ahí está la diferencia y que imposibilita que nosotros podamos hacer un trabajo adicional, ¿ya? Entonces, tendrías que dejarlo como ese resultado que tú tienes ahí, ¿ya? Em, ahora, el, el- en este caso, los ejercicios, por ejemplo, de este tipo, de los que acabamos de revisar, sobre todo en el segundo ejercicio, lo importante es que tú puedas poner ojo en eso, ¿ya? En ver finalmente si se pueden descomponer, que probablemente todos se puedan descomponer o hacer un trabajo adicional, porque eso es lo que se busca ya con ese tipo de ejercicio. Y porque el resto, si tú te das cuenta, te voy a compartir la otra cosa, el resto de ejercicio ya está pensado para ser resuelto de otra manera. Entonces, por ejemplo, el primero, la letra A, ya, yo estuve trabajando sobre esos ejercicios el otro día y la letra A, lo tengo acá. Entonces, ese ejercicio de la letra A, tú de alguna manera lo puedes trabajar como un cuadrado de binomio, ¿ya? Entonces lo puedes trabajar como un cuadrado de binomio. ¿De qué forma? Ese 5 tú lo colocas dividiendo a la raíz de 2 por un lado y por otro lado lo colocas también dividiendo a la raíz de 5, ¿ya? Entonces te va a quedar entre el paréntesis, todo eso elevado al cuadrado, te va a quedar dentro raíz de 2 dividido en 5 menos raíz de 5 dividido en 5, ¿ya? Y eso tú lo trabajas como un cuadrado de binomio y eso te va a permitir de alguna manera poder ir reduciendo la expresión. En el segundo caso lo mismo, en la letra B.
también lo trabajas como un cuadrado de binomio, en donde te va a quedar el primero al cuadrado menos 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿ya? El tercero, ¿cómo lo vas a trabajar? El tercero lo trabajas con descomposición solamente. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, tú tienes eh, raíz de 8, ¿cierto? 2 por 2, 4. Tenemos 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Pero en este caso es una raíz cuadrada. Entonces, por ejemplo, el mismo 12, para empezar. ¿Cuánto es 12? 4 por 3. De ahí, si tú sacas el 4, te va a quedar como 2 raíz de 3. Ese te va a quedar así tal cual. El 8 te va a quedar como 2 raíz de 2. Y este te va a quedar como raíz de 3. Entonces, de ahí te va a quedar bastante sencillo poder reducirlo. Ya en este caso, como te decía, la idea es poder transformar. ¿Ya? En la letra D, lo que tú puedes hacer en primera instancia es multiplicar, por ejemplo, ese 0.1 por el 60 y te va a quedar como un raíz de 6 por raíz de 24. De ahí tú multiplicas raíz de 6 por raíz de 24 y te va a quedar raíz de 144. Aplicas la raíz sobre 144, que es 12, una raíz exacta. De ahí tú tienes el menos 28 bajo raíz dividido en 175. Ahí lo que tú tienes que hacer es descomponer, ya, igual. ¿Por qué? Porque a partir de descomponer, tú vas a poder ir reduciendo ya cada una de los números, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, mira, esta parte yo diría que tú podrías trabajar quizás sobre alguno de estos ejercicios. No sé, no sé si tú has resuelto alguno de estos. ¿Hay alguno que tú hayas podido desarrollar o no aún? No, aún no he hecho ninguno de esos. Ya, claro, estos son, como te digo, es que aquí hay de todo un poco. Hay productos notables, tienes también operaciones con fracciones, tienes transformación de fracción a número, de decimales a número, de decimal a fracción. Entonces, es un tema un poquito más complejo desde ese punto de vista, ¿ya? Ahora, yo entiendo que como te digo, que es un poquito más complicado esta parte. ¿Cuándo me dijiste que tenían clase ustedes? Lunes, martes y jueves. Ya. Ahora, dentro de las clases que ustedes tienen esta semana, ¿ustedes ya no siguen revisando estos contenidos o sí van a seguir trabajando sobre estos mismos contenidos? O sea, lo último que vimos fue raíces enésimas y ahora la profe como que va a seguir pasando materia. Ah, ya. Claro, porque, mira, nosotros estamos en esta parte que es las operaciones y de ahí vienen estas otras que son aplicar de alguna manera algún teorema, ¿ya? O algo parecido para poder determinar estos resultados, ¿ya? Bueno, en el caso del primero, por ejemplo, la letra A, tenemos que determinar para determinar el área y el perímetro, tenemos que obtener ese lado, ¿ya? Entonces podríamos utilizar Pitágoras, por ejemplo, para poder obtenerlo, ¿ya? De ahí tenemos este está un poquito más fácil. En este caso igual tenemos que usar Pitágoras, ¿ya? Entonces, y eso también viene viene después, ¿ya? Por eso me interesa que puedas tú, los ejercicios que yo hice ahora, que yo también por lo menos grabé esto, así que igual te va a quedar, que los puedas resolver, ya puedas resolverlos, por lo menos los últimos dos que hicimos, que son los que están un poquito más complicados, y, y puedas aprender a resolverlo, ya paso por paso, y, y de alguna manera con eso también puedes repasar lo mismo, ya porque vas a tener, como te digo, los pasos. Y porque, como te digo, es harto, son hartas cosas, ya, y que las podríamos revisar quizás en otra clase, pero para que igual podamos ir avanzando y si lo vas entendiendo, no se te va a hacer tan difícil poder trabajarlo. ¿Ya? Así que más que dejarte algún ejercicio de tarea, yo lo que te pediría es que tú hagas eso, que puedas
repasar lo que hicimos, ¿ya? Si quieres repasa esos de arriba igual, pero están más complejos estos que acabamos de hacer, los últimos, y con eso puedes repasar también lo que acabamos de trabajar. Así que eso pues vale, espérame, se me va a apagar el PC. Dame un segundo. Vamos a cargar esto. Ahí sí. Ahora sí. Así que eso pues vale. Trata de hacerlos y si tienes dudas igual me dices, trata de consultarme y podemos revisar. Y la idea es que en la próxima clase que podamos tener, podamos seguir trabajando sobre estos ejercicios, ya para que te queden claro igual cómo se resuelven.